Hola, muchas gracias. Bueno, siempre es recurrente que en el Día de los Enamorados se hable del Museo del Romanticismo, aunque ya que quede claro que no tiene nada que ver también, Claro. porque nosotros vamos a intentar transmitiros en qué consistió este movimiento, que es un movimiento cultural del siglo XIX. Que tuvo lugar pues, fundamentalmente en Europa en la primera mitad del siglo XIX y en concreto el Museo del Romanticismo, el Museo Nacional del Romanticismo, que está ubicado en Madrid, pues lo centra en su contexto español. Bien, Irene, perfecto, muy bienvenida, gracias por estar en comunicación con nosotros y llevarnos Gracias. a este viaje. Y tal cual, lo primero que queremos conocer es cuál es la historia del museo, específicamente en Madrid, del Museo Nacional del Romanticismo, y con qué objetivo fue fundado. Bueno, pues el Museo del Romanticismo se acerca ya casi a su centenario porque tuvo su origen en una exposición que se celebró en el Palacio de Biblioteca y Museos en 1921 a través de una donación del Marqués de la Vega Inclán, Benigno de la Vega Inclán, y a partir de esta donación de 86 cuadros inmobiliario del Marqués, fue lo que sería el germen del Museo del Romanticismo, que realmente se inauguró en la calle San Mateo ya 3 años después, en 1924, por donación al Estado de estas piezas, que después se fueron engrosando con otras donaciones, adquisiciones, hasta lo que es hoy el museo. Está ubicado en un palacete neoclásico, de estilo neoclásico, urbano, en el centro de Madrid, en la calle San Mateo 13, y se trata de un museo que trata de recrear la vida de la alta burguesía o de la aristocracia en el siglo XIX. Por lo tanto, es un museo, una casa museo, que lo que pretende es una recreación de ambientes. Claro. Justamente hablando de lo estructural, ¿con qué salas cuenta el museo y qué actividades proponen o propone el museo actualmente en estos momentos? Bueno, las imágenes que estábamos viendo, uy, perdón, las, No te preocupes, perdón, no me, está perfecto, te seguimos escuchando bien. vale, un segundo. Sí. Igual estamos viendo imágenes en estos momentos del museo, así que nos podés ir contando tranquilamente. Bueno, lo que preguntábamos es justamente con qué salas cuenta el museo y también específicamente en estos momentos, en la actualidad, cuáles son las actividades que proponen actualmente el museo. Sí, las imágenes que estabais viendo anteriormente corresponden a esa exposición que fue el germen del museo, de las 3 salas del Museo Romántico, estas. Bien. Y como veis, el aspecto actual, bueno, primero que esto fue en otra sede diferente, fue una exposición, y lo que es el museo actual, que está en el palacete neoclásico que os he comentado, es diferente sobre todo porque además en 2001 el museo cerró para una remodelación completa y una reordenación del discurso y de las salas que presentaba, de manera que ahora es un museo que nos trata este movimiento cultural del siglo XIX, pero adaptado a las nuevas tendencias museográficas del siglo XXI. Lo primero que nos damos cuenta es eso, que al tratarse de una recreación de ambientes encontramos por un lado la planta baja, en la que hay un vestíbulo que da paso a un zaguán, y esta casa está articulada en torno a 2 patios y un jardín, el famoso Jardín del Magnolio, tan conocido por su cafetería, que es muy conocida en el barrio en el que se ubica el museo. Y esta planta baja es la que contiene donde se encuentra la escalera noble, que da paso a esta planta noble, que es donde tendría lugar la vida de la familia. Como he comentado, una familia de la alta burguesía o de la aristocracia del XIX. En esta planta noble tenemos unas salas donde tiene lugar la vida pública de la familia, salas de representación, que podrían ser pues estas que veis aquí, el vestíbulo, la antecámara y un gran salón de baile al que precede y antecede en 2 antesalones.
Estos serían los espacios de representación de la familia, donde se exhibe la decoración y el mobiliario más ostentoso. No tenemos que y después de ellos se abre una zona más para las visitas de confianza, para el ámbito privado de la familia. Entonces, después de estos antesalones, encontramos una zona dedicada a las salas de costumbristas andaluces y madrileños, ya que en el museo no solo existe este recorrido ambiental, sino que también tenemos un recorrido temático en el que se abordan los diferentes géneros o diferentes temas de la historia en la que se puede enclavar el movimiento romántico. Por ejemplo, aquí tenemos el oratorio, presidido por el lienzo de San Gregorio Magno de Goya, o el otro antesalón en el que se tratan aspectos de la política y las contiendas durante el XIX, o aquí vemos, por ejemplo, el gabinete, en el que se aborda esa nueva concepción de la figura del artista, en este caso del pintor, en el romanticismo. Se van tratando no solo esa recreación de ambientes, sino diferentes temas relacionados con el movimiento romántico o con el contexto político o histórico del momento. Aquí vemos, por ejemplo, el Fumoir, que es una sala en la que se trata el tema del exotismo y del orientalismo que tanto inspiraron a gran parte de la pintura romántica, o aquí el Gabinete de Larra, donde están estos dos cuadritos que habéis visto, que fueron una donación del Marqués de Cerralbo. Son las sátiras del suicidio romántico, cuadros emblemáticos para el museo. Qué bárbaro. Muy claro, Irene, muy, muy hermoso el recorrido. ¿Podemos profundizar un poco, ya que mencionabas algunos cuadros, algunas pinturas, algunos artistas en particular? ¿Podemos profundizar un poco sobre la colección de pinturas que podemos encontrar en el museo? Sí, bueno, como os he comentado, podemos hacer además también ese recorrido artístico y en las distintas salas se abordan los diferentes géneros que más importancia tuvieron durante el romanticismo. Sin duda, el que hay que destacar por encima de todos es el del retrato, que tuvo su auge en este momento, también porque esa nueva burguesía creciente en el siglo XIX también va a querer retratarse y tener esa representación que antes había tenido la aristocracia. Y entonces el retrato es uno de los géneros que vamos a ver en todo el museo y especialmente en el salón de baile. El salón de baile está plagado de retratos masculinos, femeninos y también retrato familiar. Hay otras salas que abordan más el retrato familiar, como puede ser, por ejemplo, la alcoba femenina, también para tratar el papel de la mujer o el tópico de la mujer ideal en el siglo XIX al cuidado de la familia. O, por ejemplo, también vamos a tener retratos colectivos, como los que se encuentran, por ejemplo, en la sala de la literatura y del teatro, en los que podemos ver retratos de algunas de las personalidades más importantes en el mundo literario, teatral, actores, actrices, dramaturgos del momento. Dentro de este retrato no podemos dejar de mencionar pintores clave claro, para este movimiento romántico, como es Federico de Madrazo, Antonio María Esquivel, que, por ejemplo, estos retratos colectivos que he mencionado, él es autor de dos de ellos que tenemos expuestos en la Sala de la Literatura y el Teatro, o también Carlos Ruiz de Rivera, otro gran pintor del romanticismo. O, por ejemplo, en otros también tenemos un retrato, un dibujo del cronista de Madrid, de Mesonero Romanos, dibujado por Rosario Valls, que es una de las mujeres artistas que tenemos que destacar en este periodo. Este es un ejemplo de retrato familiar de José Aparicio Inglada, o el retrato de Isabel II. Y en este caso en el salón de baile podéis ver también muchos otros, como os he comentado. Y otro de los géneros que sin duda tenemos que destacar para el romanticismo es el del paisaje, como ya he dicho muchas veces, influenciado por el orientalismo y el exotismo imperante en el XIX, en el que se intenta también paisajes en los que se intenta retratar una naturaleza sublime, como puede ser los que vemos en la salita, que hemos visto anteriormente, un retrato de un naufragio en la costa, de Eugenio Lucas Velázquez, o el paisaje, he dicho retrato, y también
los paisajes de Genaro Pérez Villamil, que sin duda es la figura más destacada en cuanto a la pintura de paisaje. Esta es una obra de Genaro Pérez Villamil, del Castillo de Gaucín. Pues es una de las figuras, la figura más destacada del paisajismo español en el romanticismo. Y también no podemos dejar de lado la pintura costumbrista, en la que tenemos representación tanto de la escuela costumbrista española, la escuela costumbrista madrileña, perdón, y la escuela costumbrista andaluza. La madrileña, más inspirada o más en Goya, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, las figuras de Eugenio Lucas Velázquez o Leonardo Valenza, que es también el autor de los 2 cuadritos que hemos mencionado antes, de las sátiras del suicidio romántico y el suicidio romántico por amor, que son cuadros emblemáticos del museo. Pero no solo tenemos pintura, como podéis ver, esta recreación de ambientes se nutre de muchas otras piezas de gran riqueza y es una colección muy heterogénea. Tenemos mobiliario, tenemos escultura, fotografía, que nacen en el siglo XIX, relojes, abanicos, alfombras, lámparas, todo ello para que el visitante que viene al museo pueda sumergirse en lo que fue este periodo del siglo XIX. Totalmente, impresionante el museo. Una curiosidad que te quisiera preguntar, Irene, en 2 oportunidades mencionabas más específicamente a lo que era la sociedad o las familias madrileñas y andaluzas. ¿Por qué de estos 2 lugares en particular, refiriéndose a toda España, por qué específicamente mencionas a la comunidad madrileña y a la comunidad andaluza? Las corrientes, en cuanto al costumbrismo, bueno, porque se pueden observar diferencias claras entre estas dos corrientes. El costumbrismo andaluz, que es más amable, a lo mejor, y el madrileño, que es más descarnado. Y tenemos obras de ambas corrientes. Y de hecho en las salas está diferenciado. Hay unas salas de costumbristas andaluces en las que destacan figuras como, por ejemplo, Valeriano Bécquer, el hermano de Gustavo Adolfo Bécquer, y también la de costumbristas madrileños, en los que se tratan temas más satíricos, como por ejemplo, de una forma más cercana a la sátira, y con un estilo más basado en el de Goya. De hecho, se llegaron a confundir algunas obras de, por ejemplo, Eugenio Lucas Velázquez con obras de Goya. Y hay una pequeña salita solo dedicada a la corriente madrileña, y se observan las diferencias estilísticas y los temas representados y la forma de representar estos temas. Ahora estamos viendo, por ejemplo, un ingenio óptico del siglo XIX. Es una rareza porque es un biombo, que es una pieza de mobiliario, pero a la vez tiene unas placas están elaboradas con vidrio coloreado, que funcionan como una linterna mágica, que era un ingenio óptico ya más antiguo, anterior al siglo XIX, pero que tenía bastante éxito en estos momentos también, y que en este caso se ha adaptado a un mueble para uso doméstico. Y eso es la peculiaridad de esta pieza. Increíble. De hecho, volviendo al tema de las actividades que proponemos desde el museo para todos los públicos, pues una de las más recientes fue una visita temática centrada en los espectáculos durante el siglo XIX. Qué lindo. Y esta era una de las piezas que se explicaban en esta visita, hablando de los ingenios ópticos que tanto éxito tenían entonces. Irene, justamente escuchando esta explicación perfecta y este viaje imaginario que estamos haciendo, conociendo el museo de tu mano, también me interesa saber si obviamente se realizan visitas guiadas, o cómo es el formato, o cómo se trabaja dentro del museo. Pues sí que se realizan visitas guiadas, y os contamos un poco cómo funcionan. Bien. Sí. Nosotros tenemos un equipo de mediación cultural
que realiza este tipo de actividades e intenta ir más allá de la visita guiada. Trata de acompañar al visitante y de hacer que disfrute de la experiencia de visitar el museo. Ellos realizan diferentes tipos de visitas que son gratuitas, están incluidas en la entrada del museo, no solo la visita general a todas las salas, sino que también hay visitas temáticas, como ya he comentado, centradas en distintos aspectos que se pueden tocar a través de la colección del museo. Por ejemplo, la que he comentado de espectáculos durante el siglo XIX, otra centrada en la literatura, en la música, o por ejemplo visitas relacionadas con la danza y el baile que tuvimos el año pasado con motivo del año temático de la danza. Y todo ello hilado a través de las piezas y otras que están en los almacenes que se enseñan durante la visita de forma digital. Y luego también hay visitas más breves, centradas en una sala, que denominamos 15 minutos en una sala, en la que se dedican a desgranar esa estancia durante un tiempo que permite abordar muchos más detalles que en lo que sería una visita general, porque tenemos 26 salas, con lo cual da para mucho. Y luego además también hay visitas que denominamos en detalle, que se centran en una pieza o en una adquisición reciente del museo, bajo la denominación del Museo Presenta, variadas. Hay diferentes formatos para todo tipo de visitantes que se pueden adaptar a su tiempo de visita. Y se ofrecen en el zaguán de acceso al museo, pues se ofrecen estas visitas. Pero también tenemos otras muchas actividades que no solo están relacionadas con las visitas guiadas, sino que hay talleres infantiles, también tenemos un equipo juvenil con el que se realizan diferentes actividades, como visitas a los almacenes u otras, y también talleres y actividades para adultos. Y uno de nuestros clásicos son los conciertos del Museo del Romanticismo, que hay una amplia programación siempre centrada en el siglo XIX, ya que disponemos de un auditorio en el que pues, se realizan conciertos con diferentes agrupaciones o solistas, y también conferencias o mesas redondas sobre diferentes temas que se puedan relacionar con el museo, la literatura de la época. Por ejemplo, recientemente tuvimos una conferencia sobre la Comuna de París, basada en las colecciones del Museo del Romanticismo, para explicar pues, cómo se podían relacionar nuestras piezas con estos hechos históricos. Qué importante saber todo esto, y hay que acercarse al museo entonces para poder disfrutar de muchas actividades, no solo visitarlo, hacer la visita guiada, sino también disfrutar de conciertos, conferencias, otras actividades para grandes, para chicos, adaptadas, ¿no?, a cada posibilidad, así que sin dudas sí, hay que visitarlo. ¿Sabes qué? Quisiera que... Sí, por favor, Irene. Sí, bueno, que siempre son actividades gratuitas, incluidas Bien. En la entrada. Y además también intentamos tener una presencia digital, una presencia online, más especialmente con la pandemia, y también, por supuesto, en redes sociales, en diferentes redes. Tenemos Flickr, tenemos YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, e intentamos transmitir un poco de toda esa vida cultural del museo también en formato digital. Hablando de vínculo, ¿no?, con la sociedad, ¿nos podés contar un poco acerca de cómo vivieron la campaña Redescubre tu museo y en qué consistió? Pues la campaña Redescubre tus museos es una campaña que viene del Ministerio de Cultura y que lo que intenta es hacer más accesible y difundir y poner en valor el patrimonio cultural que albergan los diferentes museos estatales, entre ellos el Museo del Romanticismo. Entonces, esta campaña probablemente la hayáis visto, he visto por ahí alguna escena del vídeo. Se hicieron pequeñas piezas audiovisuales para los distintos museos estatales, y bueno, no se han finalizado, aún quedan algunos vídeos por salir, y el nuestro salió en diciembre, y pues se intenta hacer un recorrido express por la colección del museo para animar a venir a
a visitarlos, porque es verdad que con la pandemia sí que ha habido una disminución en el número de visitantes, también en parte por la reducción de aforos, y se intenta invitar al público a que vuelva a los museos de esta manera, dándolos a conocer de una forma rápida y atractiva en redes sociales. Se está difundiendo por las distintas redes sociales del Ministerio de Cultura para intentar promover esa vuelta y esa puesta en valor del patrimonio cultural de los museos estatales. Irene, justamente tocas un tema, nosotros íbamos a preguntar un poquito más adelante, pero ya que tocas el tema de aforo, la pregunta tiene que ver cómo le afectó la pandemia al museo, y actualmente, justamente eso, lo que nos estabas contando, cómo se manejan en estos momentos los protocolos y obviamente cuáles son las medidas vigentes que hay actualmente. Pues, como os he comentado, las visitas se vieron reducidas. Bueno, tuvimos que cerrar durante varios meses durante el confinamiento, y después a la vuelta se aplicaron varias medidas para promover una cultura y un acceso a los museos seguro, como el uso de mascarilla obligatoria en todo el museo. También se proporciona hay gel hidroalcohólico disponible para los visitantes, se mantiene la distancia de seguridad y están muy controlados los aforos. Especialmente en este museo ya estaban controlados antes, porque por su condición de casa museo y por la disposición que habéis visto del montaje de las diferentes piezas, no permite unos grandes aforos para hacer un tránsito fluido por las salas y por el propio tamaño de las estancias. Pero aún así se vio más reducido, los aforos de las visitas también se redujeron, y de los conciertos, por supuesto, y aún seguimos con unos aforos que, aunque han subido con respecto a los iniciales tras la vuelta del confinamiento, siguen estando reducidos. Y también otro de los aspectos que obligó la pandemia a avanzar fue la digitalización o la puesta a disposición del visitante de muchos de los folletos o documentos que se entregaban antes en mano para visitar el museo. Se ofrecen ahora a través de códigos QR o que se pueden descargar a la entrada, y así el visitante puede ir viendo el itinerario y la guía de una forma en su propio teléfono o tablet mientras visita el museo, en vez de reutilizar un folleto físico. Bien, bien. Irene, una última pregunta por mi parte, va pregunta doble. Por un lado, quisiera que nos cuentes acerca del perfil del visitante del Museo del Romanticismo. Si tienen hecha algún tipo de análisis que nos puedas comentar sobre quiénes son los que visitan el museo, que buscan, y por otro lado, ¿qué crees que el museo le aporta a la ciudad? Bueno, pues estos datos en cuanto al perfil, es verdad que tienen ya unos años, porque se realizó un estudio en 2011-2012 muy amplio, llevado a cabo por el Laboratorio Permanente de Público de Museos, pero sí que os podemos decir que, por ejemplo, los visitantes son un público más femenino que masculino en comparación con otros de los museos estatales. Hay una mayor proporción de mujeres que lo visita, solo por detrás del Museo del Traje. Y es verdad que el rango de edad que más nos visita está entre los 26 y los 46. La media es 45, 46, creo recordar, y luego también hay muchos visitantes en el rango siguiente, de 46 a 65. También depende de los tramos horarios, porque es cierto que en horario de mañana tenemos gran cantidad de público escolar, porque los temas que se pueden desgranar de las piezas del museo son múltiples. Se puede hablar de literatura, se puede hablar de historia de la música, de historia de España, historia del arte. Entonces es verdad que nos visitan muchos colegios. Y depende un poco de eso. También en fin de semana tenemos un público más variado. Y en cuanto a la procedencia de los visitantes, más del 70% son españoles, residentes en España, y de estos residentes en España, son un 70% españoles y un 7-8%
residentes en España extranjeros, de los que sí que destaca, por ejemplo, el público argentino. Y también el 8% restante, el 17% restante son visitantes extranjeros como turistas que no residen en España. Irene, la verdad que... Bueno, sí. Perdón, faltaba me ha quedado respuesta. una cosa en el aire, sí. que eran lo que me habéis preguntado de qué aporta a la ciudad de Madrid. ¿Verdad? Sí, totalmente. Bueno, nada, simplemente comentar que el Museo del Romanticismo, bueno, forma parte de una ciudad que ya de por sí tiene un rico patrimonio museístico, sí. Y en este caso es un museo muy centrado y más específico, centrado en un movimiento cultural o en una época que a veces es una gran desconocida. Y además está en una situación muy céntrica, pero a la vez no localizado exactamente en el eje de los grandes museos, en el Paseo del Arte, donde se encuentran el Museo del Prado, el Museo Thyssen, el Reina Sofía, con lo cual estamos encantados de poder darlo a conocer para el gran público y para el público turista, por ejemplo, que muchas veces solo visita estos grandes museos. Sí. Sin llegar a conocer este museo, que es realmente una verdadera joya en el centro de Madrid y muy fácil, muy accesible. Y además está inserto en la vida cultural de la ciudad, participa en muchos de los festivales habituales, como el Madrid Design Festival, en el que estamos ahora, pues por ejemplo con visitas del diseño de mobiliario en el siglo XIX, o también participa en los gastrofestivales de todos los años o en otras campañas y festivales como Madrid Otra Mirada. O sea que sí que participan muchos de los programas culturales de la ciudad, aunque como digo, es un museo nacional que trata de dar una visión lo más global y completa posible de este movimiento en toda España. Un lujo. Y Irene, la verdad que fue verdaderamente un viaje imaginario. Hemos conocido a la perfección lo que es el Museo del Romanticismo. Solo nos queda agradecerte por el tiempo, por la predisposición y por habernos llevado a ese lugar tan maravilloso en el día de hoy, ¿eh? Muchas gracias, encantados, y esperamos que podáis venir a visitarnos. Y nada, feliz tarde. Igualmente, pronto vamos a estar ahí seguramente visitándolo. La verdad que nos ha abierto un panorama muy interesante. Invitar nuevamente a todos y a todas a que se sumerjan en las redes del museo, a que lo puedan visitar. Si están en España, por supuesto, muy cerca, pero si están en otros países, tal cual como vos dices, ténganlo en la agenda de los recorridos madrileños, porque se nota que es imperdible vivir esa experiencia. Gracias, Irene, nuevamente, y será hasta la próxima. Muchas gracias.